es técnico de radiodiagnóstico y además en este momento es el responsable dentro de Bayer, responsable de formación, y me gustaría que él, bueno, pues nos haga una introducción en este tema de la gestión de la dosis y que nos muestre un poco cómo podemos hacer y mejorar esa radiología de calidad y siempre pues ajustándonos a las dosis, ¿no? Carlos, si quieres complementar un poco la biografía, te lo agradezco. Muchas gracias, Eva. Podemos hablar a un paciente que hacerle un estudio de calidad con una dosis de radiación lo mínimo posible. Eso es en el día a día lo que tenemos que intentar hacer, ¿no? Un estudio de calidad, un estudio que sea diagnóstico, un estudio que el paciente reciba la menor dosis posible. Bueno, la presentación estaba diseñada de otra manera, ha habido problemas técnicos. En principio quería que fuera interactivo con todos los participantes. Necesitaba dos pantallas, en una para hablar, por ejemplo, de la dosis efectiva y en otra pantalla meternos en nuestro sistema de gestión de dosis en tiempo real y ver, pues, por ejemplo, si bajamos el kilovoltaje, cómo afecta a trabajar de 140 a 100 kilovoltios la dosis en cristalina. Como este no ha podido ser, tenemos una parte de práctica, si da tiempo al final, también hay problemas de internet, tenemos aquí el simulador, lo dejaremos para el final porque si no la presentación pues, se va a romper un poco, ¿no? Sí, comentaros que, como ya sabéis, el 8 de noviembre fue el Día Mundial de la Radiología, aquí habéis hecho algún evento para celebrarlo, y nosotros en Bayer quisimos celebrarlo de una manera muy especial. Hicimos una jornada de puertas abiertas donde fueron también profesionales sanitarios y también para a nuestros compañeros mostrarle la interacción de radiología con el tratamiento, con los productos que ellos venden, porque todos sabemos, por ejemplo, que la esclerosis múltiple, el diagnóstico y el tratamiento se sigue por resonancia magnética con contraste, ¿no? Los estudios cardiovasculares, los estudios oncológicos, incluso Bayer tiene una división de salud animal. Actualmente se está desarrollando toda la tecnología radiológica, está avanzando mucho en el tema de veterinaria. No sé, creo que vi en el programa que en la mesa que hay luego hay una persona que se dedica a la parte de veterinaria, ¿no? Bueno, pues comentaros que bueno, hicimos unas camisetas, una fiesta y tal. Ahora estoy viendo pues, que el bolso aquí me queda fenomenal. Y bueno, el moto que sacamos nosotros fue que detrás de toda imagen hay una persona. Actualmente yo creo que detrás de cada imagen no solo hay una persona, no hay un grupo de personas, porque detrás de cada imagen hay un técnico de radiología, hay un radiólogo o un cardiólogo o un médico nuclear, hay un físico también y por supuesto, ¿no?, lo más importante, hay un paciente. Y en la primera imagen, ¿no?, en la primera imagen de una radiografía que tenemos, pues también detrás había una persona muy importante, Röntgen, ¿no?, que descubrió unos rayos de origen desconocido. Eso todos conocemos la historia, por eso se les denominó rayos X. Y esta gente, igual que Madame Curie, estaban hechas de una pasta especial, porque, por ejemplo, no se registró la patente, no tuvieron dinero por el descubrimiento. Incluso Röntgen tardó un año en presentarlo en la Academia de las Ciencias, por si acaso la gente pensaba, los demás científicos pensaban que el hombre que estaba loco. Pero no solo detrás de esta imagen estaba Röntgen, porque también estaba su mujer, ¿no?, su mujer Berta, que todos conocemos esta mano como la mano de Berta. Con lo cual, detrás de toda imagen, aparte del equipo profesional, pues siempre está el paciente. Ha evolucionado mucho la radiología. Tened en cuenta que solo llevamos nuestra profesión solo lleva 122 años, que es nada, ¿no?
Y fijaros cómo los primeros equipos que se comercializaban, un corte de un TAC cerebral en 7 minutos, ahora un poquito la radiación ionizante. Resulta que la radiación ionizante, estamos ahora en contacto con ella, ¿no? Hay radiación ionizante natural, la radiación ionizante en medicina, que es la que nos interesa a nosotros. Nuestro cuerpo tiene átomos radiactivos que están continuamente desintegrándose y fijaros, ¿no? Un TAC abdominal aporta muchísima dosis de radiación. Incluso la gente se asusta cuando vive cerca de una central nuclear, a lo mejor debería asustarse más, entre comillas lo digo, ¿no? Por hacerse un escáner, ¿no? La mitad de la dosis de radiación que recibimos es por pruebas médicas, ¿no? Y de esa mitad, la mitad también, es decir, el 25% más o menos de la total son por las pruebas de CT, por las pruebas de TAC. Tenemos que tener en cuenta, todos lo sabemos, pero vamos a repasarlo un poquito, ya que no vamos a poder entrar en la consola seguramente, que la radiación produce unos efectos. Puede producir efectos a largo plazo, los efectos estocásticos, aquellos que son probabilísticos, que no existe umbral de dosis, o aquellos que su gravedad depende de la dosis, son los efectos deterministas. Estos efectos son, por ejemplo, los bomberos, estos que entran en las centrales nucleares, ya saben muchos que van a morir, porque van a pasar de una dosis de radiación, y el efecto, una vez que se pasa de esa dosis, se produce siempre, ¿no? Por otro lado, nuestros tejidos no son igual de radiosensibles, y tenemos que tener en cuenta que el factor más importante es la edad. Cuanto menos edad se tiene, pues los niños, el feto, ¿no? Son más radiosensibles que los órganos de las personas más mayores. Pero fijaros que la sobreexposición a las radiaciones ionizantes médicas, de las pruebas de CT, de las pruebas de intervencionismo, producen efectos, ¿no? Y este caso es un caso muy conocido. Este niño recibió 151 disparos en un TAC cráneo cervical por un traumatismo que había recibido. Fijaros la laceración que se produce, una estimación de un riesgo de por vida adicional de cáncer mortal de un 39%. Esta es la técnico que lo hizo en Estados Unidos. Sabéis que los técnicos están muy bien preparados, que hay diferentes carreras, pues aunque tengas una titulación universitaria, un grado, incluso un máster, eso no significa que nosotros trabajemos adecuadamente. El error humano siempre va a existir, ¿no? Por eso tenemos que intentar evitarlo. La bibliografía nos dice que tenemos que tener cuidado con hacernos escáner y con la dosis que recibimos en los escáneres, sobre todo en la infancia o en la juventud. Yo he puesto estos dos estudios, porque tiene una población muy grande, riesgo de leucemia, de tumores cerebrales, ¿no? Pero hay muchísimos artículos en la bibliografía. El Rapport de Naciones Unidas de 2012, ¿no? en su capítulo de riesgo estimado en CT, concluyó que aproximadamente 29.000 cánceres futuros podrían surgir como consecuencia del uso de los TC en Estados Unidos, con datos del 2007, que creo recordar que se habían hecho en Estados Unidos 72 millones de TAC. Fijaros aquí, un TAC de tórax equivale a 400 radiografías de tórax, o uno de abdomen a 500, que el periodo equivalente de radiación natural, de la radiación cósmica que recibimos, en el caso del abdomen son 4,5 años, para que tengamos un poco una visión de lo que supone hacernos un TAC en cuanto a dosis. Además tenemos el fantasma de Euratón, ¿no? Que ha habido unas charlas muy interesantes, yo no pude venir, me hubiese gustado, ¿no? Y os han hablado de ello. Pues tenemos aquí la legislación, que el 6 de febrero pues el fantasma este va a aparecer y algo tendremos que hacer con él, ¿no? Bueno, y después de todo esto que
que os he dicho, después de todo esto que os he dicho, resulta que, bueno, pues está la cosa un poco negra, ¿no? Los TAC tienen mucha radiación, hay gente que desarrolla tumores, viene Euratom, pues lo he pintado un poquillo negro. Bueno, pues verdaderamente no, lo que tenemos es que mantener la calma, ¿no? Y trabajar pues con el criterio ALARA, que siempre nos enseñaron en la escuela, la dosis de radiación tan baja como razonablemente sea posible que tengamos un diagnóstico, claro, porque si no tenemos un diagnóstico va a ser complicado. Bueno, en cuanto al manejo de la dosis de radiación, ya os lo han explicado estos días, voy a intentar hacerlo rápido esto. Protección radiológica pues tiene tres patas, ¿no? Tiene tres principios. Justificación, pues evidentemente toda la prueba está justificada, pero aquí también la labor del técnico es muy importante, porque aunque cuando a ti te llega una persona al escáner, ya la prueba teóricamente está justificada, está con el volante, pero la repetición de una placa de tórax, la repetición de una serie, ¿está justificada o no está justificada? Aquí sí que el trabajo del técnico es importante, y también como último filtro, ¿no? Porque a lo mejor se ha podido pasar esa prueba por alguna razón y el técnico es el último filtro, ¿no? La optimización, ya hemos dicho, ¿no? El criterio ALARA, y por último la limitación de dosis, pero la limitación de dosis no es para los pacientes no tienen limitación de dosis, porque si a mí me tienen que operar y me tienen que hacer un escáner o alguien tiene un tumor, pues lo importante es el diagnóstico y el tratamiento. Con lo cual, los pacientes tienen otra cosa que ahora veremos, que son los niveles de referencia, ¿no? Pero no están limitados. Un paciente nunca tiene limitación de dosis. Bueno, ¿y ahora qué pasa con ALARA? Porque evidentemente cuando nosotros optimizamos la dosis aparece un señor que se llama el señor ruido, y con él verdaderamente tenemos que jugar, ¿no? Tenemos que jugar con el señor ruido. ¿Qué es lo que ocurre con el ruido? Que verdaderamente hemos mejorado el ruido de las imágenes, en muchos casos lo mejoramos, pero el radiólogo no diagnostica más cosas, el radiólogo sigue viendo lo mismo, con lo cual si sigue viendo lo mismo significa que en la mayoría de los casos podríamos reducir la dosis de radiación. Al mismo tiempo, esto hace que entre los mismos radiólogos, el radiólogo y el cardiólogo, se peleen entre ellos y tal. ¿Por qué? Porque yo mis imágenes no las quiero con tanto ruido, incluso se da el caso, se habrá pasado que se pone un escáner nuevo y dicen, joder, es que el escáner este da peores imágenes que el antiguo que tenía 20 años y me daba unas imágenes fenomenales, es peor que el antiguo. Y entre ellos, pues el técnico, pues nos vuelven locos. ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer, tienes que cambiar el protocolo, ya dicen, no, pues yo ya no cambio el protocolo más veces. Esto es fundamental, el trabajo en equipo. No podemos trabajar solo, tenemos que trabajar, el técnico tiene que trabajar con el radiólogo, tiene que trabajar con el físico, con el cardiólogo, con el médico nuclear y con los compañeros. Fijaros que Eliseo Bañó, jefe de servicio de radiología de la clínica El Rosario y experto en imagen cardíaca, hace un tiempo hizo esta pregunta en Twitter, ¿no? ¿Eres consciente de la DLP de los TAC que tú realizas? Esto iba dirigido a radiólogos, a físicos, a técnicos, a toda la comunidad, ¿no? Pensarlo en alto. ¿Sois conscientes de la DLP cuando hacéis un abdomen, ¿no? De la media de la DLP que le dais o del CTDI que le dais a vuestro paciente? Pues fijaros, casi el 50% ni siquiera sabía qué es la DLP. Si no conocemos una cosa no podemos optimizar nada. Si no conocemos la DLP, que es la dosis que emite el equipo, no podemos optimizarlo. Con lo cual, un 49% no sabía lo que era la DLP, pero es que otro 13% tampoco era consciente de la dosis que estaba dando al paciente, ¿no? O sea que solo un 38% realmente era consciente de la dosis que estaba recibiendo ese paciente. Solo este 38% puede optimizar la dosis. Bueno, y los equipos
nos dan una serie de información de dosis, el kilovoltaje, el PIS, el miliamperaje, el DLP, CTDI, PDA, pero bueno, pues vaya lío, ¿no? Yo la verdad que veo esto y a lo mejor incluso me quedo igual o peor que antes de si no me dan ninguna información. Bueno, esto está incluido en las cabeceras DICOM, son magnitudes que no son dosis, podríamos denominarlas índice de dosis, y esto tenemos que transformarlo en dosis absorbida, en dosis por órgano y en dosis efectiva, que la dosis efectiva es la que verdaderamente hace una estimación del riesgo del paciente, con lo cual nos interesa la dosis efectiva. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo calculamos esto? Imaginaros que vosotros estáis y vais a comprar fruta a un vendedor ambulante. Él coge una balanza, pone, ¿no?, las piececitas, o tienes una balanza digital. Hombre, pues normalmente la balanza digital va a ser el peso más exacto que en la otra balanza. Por tanto, en función de cómo hagamos esta medición, vamos a tener una incertidumbre mayor o menor. Lo tenemos que tener en cuenta. Fijaros que estos casos que os he puesto antes, estos casos estaban dentro de los límites de referencia, o sea, que estaban por debajo de los límites de referencia, y aún así se produjeron lesiones, ¿no? Bueno, vamos a recordar un poquito qué es el CTDI, la palabra lo dice en inglés, ¿no? Son las siglas de índice de dosis en tomografía computerizada, ¿no? Y es específico de cada equipo tiene un CTDI diferente, y utilizamos un fantomas que para cráneos siempre de 16 centímetros y para los estudios de body es de 32 centímetros. Por eso es importante no hacer un estudio de cervical con el protocolo que tenemos en el examen. Pues yo estoy aquí en tórax, pues ya tiro para arriba y le hago la cervical. Pues si tiras para arriba y le haces la cervical, le estás haciendo con un fantoma de 32 centímetros y le estás radiando más al paciente. Podemos decirlo que es la suma de la radiación absorbida por corte, ¿no? Y si tenemos en cuenta la longitud que nosotros utilizamos en el TAC, pues eso nos da la DLP, ¿no?, que es la dosis, longitud, producto, ¿no?, el CTDI multiplicado por la longitud del escáner, ¿no? Aquí lo podemos ver en este dibujo más claramente, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa con el CTDI o su variante, la DLP? ¿Qué es lo que ocurre? Que no es la dosis que recibe el paciente, cuidado con esto, es la dosis que emite el equipo, pero no la dosis que recibe el paciente. Y además, la dosis, estos valores hay veces que nos llevan a error. Si no somos verdaderamente expertos, nos puede llevar a confusión. Fijaros, ¿no?, dos personas escaneadas con los mismos parámetros técnicos. Pues por tanto, el CTDI es el mismo, 20 miligray. Podríamos pensar que han recibido la misma dosis, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Tienen el mismo CTDI, es la única información que yo tengo. ¿Podríamos pensar que es la misma dosis? Pues no. Este paciente, el paciente con menos volumen, ha recibido una dosis superior. Yo ahora cojo y bajo a 100 mAh, hay una relación lineal, ¿no? Entonces, el CTDI es justo a la mitad. Si solo tengo esta información, ¿puedo pensar que este paciente ha recibido la mitad de la dosis? Pues no. Aproximadamente los dos pacientes han recibido la misma dosis. Hay otro parámetro que sí que hay que calcularlo, que es la SSDE, que es la estimación de la dosis en función del tamaño del paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen diferente dimensión y nosotros utilizamos los fantomas de 32 centímetros, pero claro, el volumen, no tenemos todos 32 centímetros ahí exactos de volumen, unos tendrán más y otros tendrán menos, con lo cual hay que adecuarlo, ¿no? Ahora vamos un poquito más allá. Resulta que la WEG, que es el diámetro equivalente de agua, en función del diámetro de agua equivalente, ¿esto qué significa? Que nosotros podemos tener
un paciente con el mismo diámetro, pero con diferentes estructuras, ¿no? Como puede ser en el diafragma, el pulmón y el hígado. Entonces tenemos que tener en cuenta la diferencia de absorción. También es importante que lo calculemos, ¿no? Aquí podemos verlo gráficamente. Bueno, pues qué bien, ya tenemos CTDI, DLP, SSDE, la web, joder, pues tenemos ahí muchísima información. ¿Podemos trabajar ya con eso? Pues no, ¿por qué? Porque la SSDE tampoco sustituye a la dosis absorbida por órgano ni a la dosis efectiva, que como hemos dicho es la que estima el riesgo. Por tanto, en el tema tenemos que dosis absorbida, la energía absorbida en un punto específico del tejido corporal. Se multiplica por un factor de conversión, sabéis que en el caso de los rayos X es 1, y obtenemos la dosis equivalente, ya la unidad cambia, el Sievert, y además cuando ya sumamos las dosis equivalentes de todos los órganos ponderadas por el tejido, pues tenemos ya la dosis efectiva, que como os he comentado antes es la que nos va a dar la estimación de riesgo, ¿no? Basado en las publicaciones ICRP 60 o la más moderna ICRP 103, ¿no? Siempre que veamos ICRP 103 o ICRP 60, la dosis efectiva basándonos en estas comunicaciones y ahora en estas publicaciones. Ahora con la nueva normativa será todo ICRP 103. ¿Qué pasa? Que la dosis efectiva, joder, ¿cómo la calculamos en el corazón? Es complicado, ¿no? Ponemos ahí, enganchamos y le metemos un dosímetro en el corazón al paciente. No podremos. La tenemos que calcular, como hemos dicho antes, ¿no? Hay diversos métodos. Uno es la DLP y los factores de conversión, pero ya hemos visto que el CTDI y la DLP nos da algunos problemillas, ¿no? Algunas confusiones. El método estándar son las simulaciones de Monte Carlo, que es un método numérico, ¿no? Aleatorio, que está basado en las probabilidades de que te toque la ruleta, por eso tiene el nombre de simulaciones de Monte Carlo, y es que es el que se considera actualmente el gol estándar. Fijaros qué hacemos cuando calculamos los factores K, ¿no? La DLP, los factores K, en lugar de simulaciones de Monte Carlo. Utilizamos un niño genérico de esa edad y sabemos que para 1, para 5, para 10 años los niños varían mucho de volumen. Incluso para los adultos la masa corporal es de 70 kilogramos, con lo cual yo peso más de 70 kilogramos, pues ya estaría fuera de un cálculo exacto de esto. Pero lo más importante es que tanto para adultos como para niños los modelos son hermafroditas, no distinguen entre hombre y mujer, por tanto falta de órganos radiosensibles, ¿no? Podemos calcularlo, es de utilidad, pero verdaderamente nunca va a representar un paciente real. Hay numerosa bibliografía, por ejemplo aquí en CardioCT, tanto de coronarias como de score de calcio. El artículo antes que veíamos, el comunicado, este rapport de Naciones Unidas. ¿Cómo está hecho el rapport de Naciones Unidas? Pues está hecho con simulaciones de Monte Carlo, ¿no? ¿Y cómo está hecho la mayoría de los artículos, ¿no? Pues como ejemplo este muy conocido de Brenner, de los riesgos estimados de cáncer mortal inducido por las radiaciones en CT pediátrico, pues por simulaciones de Monte Carlo también. Y ahora llegamos a los niveles de referencia que no son límites, ¿eh? Hemos dicho que los pacientes no tienen límites de dosis y que además estos niveles de referencia son muy importantes porque son los que nos van a poder ayudar a optimizar la dosis que recibe el paciente. Que los respetemos no significa además que estemos haciendo una buena práctica, y además siempre tenemos que tener en cuenta la calidad de la imagen. ¿Qué ocurre si sistemáticamente nosotros superamos en un procedimiento, en el abdomen estándar, los niveles de referencia? Pues que tenemos que revisar nuestros protocolos y además también el equipo, por si acaso está emitiendo o mal, ¿no? Y en esta revisión a lo mejor tenemos que hacer medidas correctivas.
Hay numerosas publicaciones donde nos podemos basar en los niveles de referencia. Aquí en España, pues Rafa creo que están trabajando para crear unas a nivel nacional. Aquí tenéis un ejemplo de las de UK, por ejemplo, pero bueno, lo fundamental, ¿no? Dosis de radiación y calidad de la imagen, tenemos que manejarnos en ese difícil equilibrio. ¿Y cómo lo podemos optimizar? He puesto solo en TC porque no podemos coger todas las modalidades y porque el 25% de toda la dosis de radiación que recibimos y el 50% de la radiología son con CT. Bueno, trabajar en equipo, ¿no? Que ya lo hemos visto, la justificación, muy importante, radiólogos técnicos deben conocer y mirar por lo menos el DLP. Tenemos que mirar, ¿no?, la hoja de dosis y saber qué es la DLP que le estamos dando a nuestros estudios y saber si más o menos estamos en unos valores estándar, ¿no?, en unos valores de otros sitios, ¿no? La cobertura anatómica, no repetir series, protocolos de TAC establecidos. ¿Qué es eso de protocolo tarde, protocolo mañana, protocolo doctor López, protocolo no sé qué, protocolo por la noche? Porque al final llegas y coges el protocolo que nunca llega el paciente de tromboembolismo pulmonar con la gente de la UCI y tal, y coges el protocolo que no es. Protocolos tienen que estar optimizados y además deben incluir el contraste yodado, porque ahora vemos que tiene muchísima relación con la radiación. Trabajar con bajo miliamperaje, bajo kilovoltaje, centrar al paciente, que es esencial. Usar los protectores externos, pero usarlos racionalmente. Y por supuesto en cardio, ¿no?, la adquisición prospectiva siempre que podamos. Tenemos porque esto reduce la dosis de radiación, ahora lo veremos muchísimo. Y ahora la reconstrucción iterativa, ¿no? Fijaros aquí que solo cuando nosotros en un bloque reducimos 1 centímetro del bloque, estamos reduciendo el 5% de la dosis. Eso es sencillo de hacer, lo podemos hacer prácticamente en todos los estudios y estamos reduciendo la dosis y no necesitamos ni equipos ultramodernos, ni sistemas de gestión de dosis, ni nada. Con el equipo que tengamos, porque tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos, podemos disminuir la dosis. Fijaros el centrado del paciente. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital, ¿no?, los alumnos que teníamos en el escáner, que incidía en el centraje, ¿no?, porque muchas veces llegaba el paciente y, joder, según llegaba de la camilla, como el celador lo pasaba, hay veces que volaba como Superman, el paciente se quedaba así con los brazos en alto y así se le hacía el escáner. Bueno, pues fijaros lo que supone, ¿no? Se magnifica el localizador, entonces el equipo no es inteligente, el equipo trabaja con unos datos, piensa que ese paciente tiene un volumen superior, la modulación la hace al respecto y en este caso no se ve bien, pero el CTDI fue 67% más alto que aquí, solo por el centraje del paciente. Y fijaros que la bibliografía que nos dice que solo 2,2 centímetros, que no es nada, en un escáner 2,2 centímetros no es nada, supone un 23% del CTDI, con lo cual la herramienta fundamental para reducir la dosis es centrar al paciente. Eso depende completamente del técnico, no depende de nadie más. Y aquí os pongo un caso, 4 procedimientos de abdomen, mismo paciente, equipo y protocolo, el técnico A, operador A y operador B. Esta es la dosis efectiva según ICRP 103. Veis aquí la diferencia, que es casi el doble, ¿no?, de dosis que ha recibido este paciente. Bueno, pues vamos a ver el primer caso. Estos son el protocolo en este protocolo, la distribución, aquí se sitúa nuestro examen, la dosis que ha recibido. Fijaros aquí que ya es más alto. ¿Qué ocurre aquí? El localizador. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Repetimos este localizador o no? ¿Quién repetiría el localizador? Bueno, vale. ¿Quién no lo repetiría porque radiamos al paciente?
Bueno, pues tener en cuenta que tenemos que repetir el localizador. El localizador prácticamente no radia nada, pero fijaros lo que ocurre aquí. No modula el equipo, no tiene información, y entonces está trabajando con el máximo de miliamperaje. Poner el caso de que está trabajando con 320 miliamperes, pues aquí trabaja al máximo, pero aquí sería pulmón, a lo mejor trabajaría con 180 o con 150 o con 120. Necesitamos el localizador. ¿Por qué? Porque si no, le estamos dando una dosis de radiación superior al paciente, y un localizador prácticamente no radia. En este otro caso y en este se ha centrado mal al paciente, lo vemos, y entonces se produce el caso de la magnificación que vimos antes, ¿no? Con lo cual, pues la verdad que solo con el centraje del paciente es sencillo. Y ahora, contraste versus radiación. Y ahora, joder, estos de Bayer, como se dedican a la radiación y al contraste, pues aquí que nos quieren meter que si el contraste por algún lado, ¿no? Mirad, hay una relación directa entre el contraste y la dosis de radiación, porque hay una relación lineal entre las unidades Hanfield y el medio de contraste, y cuando nosotros trabajamos con bajo kilovoltaje, aumentamos las unidades Hanfield, es decir, que cuando nosotros trabajamos, en lugar de con 120 kilovoltios, con 100 kilovoltios o con 90, favorecemos el efecto fotoeléctrico, igual que en una radiología convencional, y podemos reducir la dosis de contraste. Fijaros, para que os hagáis una idea, que de trabajar 120 kilovoltios a 100 kilovoltios, reducimos la dosis un 30% más o menos. En los estudios de angio, de cardio es sencillo, ¿no? Porque verdaderamente queremos ver un angio de la aorta, da lo mismo hacerla con 120 que con 100, porque si optimizamos bien el contraste lo vamos a ver seguro. Pero además, fijaros, es que ya la bibliografía nos dice que tenemos que tener cuidado porque el contraste, se produce una doble ionización y el contraste amplifica los daños en el ADN, ¿no? Con lo cual, razón para utilizar el contraste adecuadamente en función del estudio y fundamentalmente en función del peso del paciente, ¿no? Aquí tenemos algunos casos de pruebas. Por ejemplo, aquí tenemos en cardio, que se radia mucho al paciente, superior a la fluoroscopia, incluso al SPECT, y bastante superior. Bueno, pues ¿qué hacemos? No nos hacemos estudios de coronarias por TAC, porque como le damos mucha radiación al paciente, pues hacemos mejor intervencionismo, ¿no? Pues no, lo que tenemos que hacer es optimizarlo. ¿Cómo optimizamos los estudios cardíacos? Aparte de lo que hemos dicho, de centrar bien al paciente y esas cosas, con 4 normas que además están descritos en los estudios Protection a partir de 2009 hasta 2015. Lo primero es trabajar con 100 kilovoltios, lo tenéis en los estudios Protection 1 y 2, la reconstrucción prospectiva siempre que podamos, PIS alto y la reconstrucción iterativa. Si aplicamos esto, reducimos la dosis en cardio CT hasta prácticamente nada, por debajo de 1 milisievert, que por debajo de 1 milisievert la verdad es que es una dosis mínima, ¿no? Y antes hemos visto que podíamos llegar entre 6 y 25 milisievert. Os voy a poner el caso de la clínica El Rosario. Ellos en el 2012 trabajaban el 70% retrospectivo y ahora trabajan el 95%. Fijaros la mediana de la DLP de 2000 a 400, cómo lo han reducido. Sí que es verdad que también utilizaban betabloqueantes orales, ahora utilizan el Metropropol, que es un betabloqueante intravenoso. Aquí vemos en el 2014, ¿no?, al 2017, un 50% en este protocolo. Evidentemente, pues esta imagen tiene más ruido que esta, ¿no?, pero es completamente diagnóstico. El diagnóstico es el mismo y el diagnóstico es el mismo y la dosis de radiación es un 50% menor, ¿no? Fijaros aquí el caso, 8 milisievert de dosis efectiva, 15,3. Han cambiado su forma de trabajo, basándose en los estudios Protection, en el centraje del paciente,
100 kilovoltios, reducción del miliamperaje. Ellos han optimizado la dosis de contraste en función del peso del paciente y entonces han conseguido, en la parte de angio, sin el score calcio, han conseguido reducir de 425 a 184 miligray en la DLP de angio. Para eso, claro, también necesitan bajar las pulsaciones por debajo de 70, porque cuando nosotros tenemos las pulsaciones por encima de 65 más o menos, de 60, por debajo solo un 1% de los segmentos no son evaluables y por encima de 70 el 50%. Muy importante, entonces, muchas veces no le damos importancia, pero tenemos que conseguir bajar las pulsaciones por debajo de 60, porque nos va a permitir la reconstrucción prospectiva y nos va a permitir reducir la dosis de radiación. Fijaros que 10 latidos por minuto suponen un incremento de 5% de la dosis, con lo cual, si disminuíamos 1 centímetro, era el 5%. Si disminuimos los latidos por minuto, es otro 5%. Si centramos el paciente, incluso hasta el 67%. Podemos reducir la dosis muchísimo con pequeñas cosas, ¿no? Y bueno, en el caso de la Clínica Rosario, ahora han incorporado la reconstrucción interactiva así de General Electric y ahora todavía están reduciendo la dosis todavía más. Lo han incluido en septiembre, yo ya he visto resultados y bueno, es espectacular lo que están reduciendo la dosis. Por eso la reconstrucción interactiva, ¿no?, que era el estudio Protection 5 es tan importante. Fijaros cómo teniendo equipos de alta tecnología, en este caso de 256 cortes, haciendo estudios prospectivos, el riesgo de un CT coronario es mínimo, incluso inferior al de una mamografía, 7 veces inferior a una mamografía cada 2 años, inferior a un cateterismo cardíaco, no ampliamos el riesgo prácticamente. Fijaros dónde nos situamos ahora, ¿no?, que lo decíamos, aproximadamente 400 radiografías de tórax, y cuando utilizamos estas técnicas, bajo kilovoltaje, modulación del miliamperaje, centrar al paciente, el contraste y la reconstrucción interactiva, pues fijaros dónde nos situamos. Prácticamente muy bajo, mínimo o incluso prácticamente cero. Podemos decir entonces que en el caso de los estudios cardíacos, un estudio de coronarias nos cuesta la misma radiación que una placa de tórax. Si lo optimizamos bien, la radiación que tenemos con una placa de tórax es 2 placas de tórax, es lo mismo que un estudio de coronarias. La práctica yo creo que no va a dar tiempo porque hay que conectar el simulador. Si alguno queréis ver pues, cómo es la dosis en una embarazada, por ejemplo, de reducir de 120 kilovoltios a 100 la dosis en cristalino, pues como tenemos aquí el simulador, luego nos podemos poner a verlo, porque ahora, mientras lo conectamos y tal, al no haber internet va a ser complicado. Y la conclusión, ¿no? La conclusión, bueno, pues como hemos empezado, ¿no?, que detrás de toda imagen hay una persona, yo lo he modificado, ¿no?, el eslogan hay un equipo de personas y sobre todo acordaros, ¿no?, que hay un paciente también detrás de vosotros, de los radiólogos, de los físicos, etcétera, también hay un paciente. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Escúchame, todos los parámetros en el escáner, que eso creo que ha habido varias charlas de TAC, todos los parámetros en el escáner tienen que ir relacionados en función de, pues, del kilovoltaje, el miliamperaje, si lleva contraste, si no lleva contraste, pero cada vez los equipos trabajan con pi más altos, ¿no? Con pi de 2 o incluso de más pueden trabajar, o 1,5, pero en función del resto de los parámetros, de
del kilovoltaje, sobre todo del miliamperaje, de la cobertura que tú tengas que hacer, porque no es lo mismo que tengas que hacer tórax, abdomen y pelvis, que solo tengas el volumen cardíaco. Luego, si quieres, lo podemos ver. Bien.